Lo que hoy conocemos como Asturias es un territorio que alberga seres humanos desde hace al menos 100.000 años. A día de hoy aún existen pinturas rupestres de hace unos 30.000 años. Cuevas como la del Pindal, la de Tito Bustillo, la de la Covaciella o la de Peña de Candamo tienen pinturas que hacen que todas estas cuevas sean patrimonio de la humanidad. Diversos pueblos se asientan durante el Neolítico en Asturias. Estos pueblos ya dominan la ganadería y la agricultura y comienzan a dejar muestras de civilizaciones más complejas. Un buen ejemplo de ello son los 30 dólmenes de la necrópolis prehistórica del Monte Areo. Poco se sabe de estas culturas y pueblos, entre los que destacan los dráganos, de origen celta. Romanos y griegos son los primeros en documentar las tribus que pueblan Asturias. Es entonces cuando surge el término de los astures, a los que los romanos les describen como una tribu bárbara y aguerrida que no rechazaban la dominación romana. Los astures tenían su capital en Astúrica, la actual ciudad leonesa de Astorga. De esta época son los castros, poblados fortificados con viviendas de paredes circulares y una sola estancia, construidos con barro y piedra y recubiertos con techos de ramas y barro. El castro de Coaña es el que mejor se conserva hoy en día y toda una atracción turística de primer orden. Cuando los romanos tratan de invadir la península ibérica, los vaceos, astures y cántabros se unen para hacer frente al invasor. Sin embargo, esta unión es derrotada, pero los astures y los cántabros se atrincheran y resisten hasta que el propio César Augusto tuvo que ponerse personalmente al frente de sus tropas y por fin conquistar la región entera. Los astures y cántabros, poco tolerantes a la dominación, se rebelan varias veces, pero finalmente sucumben ante el poder del Imperio Romano. En el año 15 a.C., los romanos dan por acabadas lo que a la postre se conocerán como las guerras cántabras. Los romanos se centran en estas regiones del norte de España por el oro que guardan sus montañas y ríos. No obstante, los romanos también traen a Asturias infraestructuras tales como puentes y calzadas, fundan nuevos pueblos y ciudades e incluso traen el cristianismo. Sin embargo, la influencia romana en Asturias es menor que en otras zonas de la península y convive en armonía con el pueblo astur. También los romanos montan una fortificación en la península de Cimadevilla a la que llamaron Gegio. Hoy en día, esta fortificación se ha convertido en Gijón, la mayor ciudad de Asturias. La caída del Imperio Romano se produce en el siglo V. En el siglo VI, la invasión de la península por los visigodos y suevos es rechazada por los astures. En el año 711, los musulmanes derrotan al reino visigodo de Toledo y los cristianos de Toledo huyen para buscar refugio en Asturias. Es en este momento cuando las reliquias que hoy se guardan en la Santa Cámara de la Catedral de Oviedo llegan a Asturias. Sin embargo, los árabes sí consiguen llegar y tomar Asturias, aunque de forma intermitente. En el año 716, los astures se rebelan contra los musulmanes y don Pelayo unifica a los diferentes señores cristianos contra el invasor. Pelayo es capturado y encarcelado, pero logra escapar y vuelve a Asturias para derrotar al general árabe Munuza en la batalla de Covadonga en el año 722. Don Pelayo se convierte en el rey Pelayo y funda el reino de Asturias, con capital en Cangas de Onís. Será Fruela I el que funda Oviedo sobre las ruinas de un castro en torno al año 761. Alfonso II el Casto trasladará la capital del reino de Pravia a Oviedo. Pravia había reemplazado poco antes a Cangas de Onís como capital. Es en esta época también cuando surge el arte asturiano, conocido coloquialmente como el arte prerrománico, un estilo prácticamente único en el mundo. Su desarrollo tuvo lugar entre el siglo VIII y comienzos del siglo X, cuando es absorbido por el arte románico venido de Francia. En el arte prerrománico, lo que más destaca es su arquitectura, llegando muchas construcciones en un gran estado hasta nuestros días, como la iglesia de Santa María del Naranco, la de San Miguel de Lillo o la de Santa Cristina de Lena. De hecho, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a este conjunto de monumentos que reciben el nombre de Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. Cuando muere el rey Alfonso III el Magno, el reino se divide entre 3 de sus hijos. García se quedó con la zona leonesa fundando el Reino de León, Ordoño II se quedó con Galicia y Portugal, y Fruela II se quedó con Asturias y heredó más tarde el Reino de León de su hermano Ordoño, que previamente lo había heredado de García I, que no tuvo descendencia. Tras la unión de los dos reinos, el de Asturias y el de León, la capitalidad pasó a ser León, ya que la ciudad tenía un acceso mucho más fácil desde el resto de la península y estaba bien fortificada.
Sin embargo, esta situación dejaba a Asturias muy aislada y su comercio se limitaba a tránsitos de peregrinos que iban hacia Santiago o a visitar las reliquias de la Catedral de Oviedo, lo que provocará varias revueltas durante la Reconquista. Por otro lado, el Reino de León y por tanto Asturias se unirá con el Reino de Castilla. Estos dos hechos son determinantes en que Asturias se convierta en un principado por lo siguiente. En 1388, dos pretendientes al trono de Castilla zanjan sus disputas con una boda entre sus dos hijos, a los que se les nombra príncipes de Asturias, creándose por ello el Principado de Asturias, un título que hasta la actualidad han tenido los herederos de la corona. De esta forma, también se trataba de acabar con las revueltas astures por el abandono de su tierra por parte de la corona. Con la finalización de la Reconquista y el auge del Imperio Español, el Renacimiento llega a Asturias. Es entonces cuando se termina de construir la actual Catedral de Oviedo y se funda la Universidad de Oviedo. Hasta el siglo XIX, Asturias no tendrá un papel fundamental en el panorama nacional. Asturias se limita a la actividad agraria y pesquera durante los tiempos del Imperio y apenas desarrolla sus redes comerciales. Por otro lado, la mayor parte de la población era analfabeta y las ideas ilustradas llegaron solo a una pequeña parte elitista de la población. Sin embargo, con todo esto en contra, Asturias sí llega a dar varias figuras claves en la Ilustración española, destacando el gijonés Jovellanos, convertido hoy en toda una seña de identidad de su ciudad. Jovellanos es una figura clave de la historia asturiana por cosas como esta. Para empezar, diseñó el proyecto de una carretera Castilla por Pajares y la carretera Carbonera. También la mejora de puertos, especialmente el de Gijón, como requerimiento para industrializar la región. También creó la Academia Asturiana con el fin de proteger la lengua e historia asturianas. Otro gran ejemplo es una de las obras más famosas de Jovellanos, el Informe sobre la Ley Agraria, en la que habla sobre una profunda reforma en el campo que incluyese la formación de los campesinos. Durante la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón, se crea la Junta General de Asturias, que trató de hacer frente a las tropas napoleónicas sin éxito. La Junta se tiene que refugiar en Cádiz, entre las que se encontraban algunas de las personalidades más importantes del Principado. También Asturias fue escenario de algunas batallas de las guerras carlistas. No obstante, en todo momento la región fue leal a las tropas reales. En 1852 se abrió oficialmente el primer tramo de una línea de ferrocarril entre Gijón y Langreo, el Ferrocarril de Langreo, y fue la tercera línea de España y la primera de Asturias. El ferrocarril era la clave para poder comenzar la industrialización de las cuencas mineras, que se centró en la extracción del carbón y en la siderurgia en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la falta de buenas infraestructuras provocará que el carbón asturiano fuese mucho más caro de exportar que el carbón de otros países europeos, lo que obligó al Estado español a llevar a cabo medidas proteccionistas que impedían la entrada de carbón barato procedentes de otros países como Inglaterra o Bélgica. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el País Vasco robaría el liderato de la industria siderúrgica a Asturias, con un nuevo método de producción que trajeron de Holanda, el llamado método Bessemer, que la industria siderúrgica asturiana tardó en aplicar. Al mismo tiempo, miles de migrantes asturianos comenzaban a irse a Latinoamérica, especialmente a Cuba, donde se asentó la mayor comunidad de asturianos en Latinoamérica. Acordaros que Cuba fue española hasta 1898. De esta forma, Asturias comenzó a especializarse en exportar dos cosas: carbón y asturianos. El inicio del siglo XX estuvo marcado por la consolidación de la UGT y la creación del sindicato minero de la mano de Manuel Llaneza, que trajo consigo grandes movilizaciones obreras que consiguieron avances sociales y laborales muy importantes, como la subida de salario y las reducciones de las interminables jornadas laborales. Durante esta época, los sindicatos adquieren una dimensión enorme y comunistas y anarquistas son capaces de organizarse mejor que nunca. Durante el primer tercio del siglo fue especialmente importante la figura de los indianos, emigrantes que habían ido a buscar suerte al otro lado del charco y que después de triunfar allí volvían a la región invirtiendo parte de su fortuna en sus pueblos de origen. Muchas escuelas o construcciones municipales de la época son financiadas por estos indianos, aunque siendo justos, la mayor parte de los inmigrantes que fueron a América no encontraron allí más que miseria. La llegada de la Segunda República no calmó los ánimos, más bien todo lo contrario. En 1934, coincidiendo con la llegada de la derecha al gobierno, comunistas y anarquistas llevan a cabo un levantamiento en octubre del 34, un levantamiento que tan solo triunfa en Asturias, llegando los sublevados a tomar Oviedo.
Sin embargo, el levantamiento fue aplastado por los regulares del entonces general Franco, con más de 2000 víctimas mortales. 2 años después, estalló la Guerra Civil. Mientras que Oviedo y el occidente asturiano se levantó contra la República, Gijón, Avilés, las cuencas mineras y el oriente asturiano permaneció fiel a la República. Gijón fue la última ciudad en caer del norte de España, siendo conquistada por las tropas sublevadas el 21 de octubre de 1937. La guerra, y principio de la posguerra, fue especialmente dura en Asturias. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial brindaría una importante oportunidad a la región, ya que la producción de metales y carbón que se vendían a los países en guerra fue más importante que nunca. En los años 50, la dictadura franquista nacionalizó las industrias siderúrgicas y mineras, creando Ensidesa, que supuso un gran desarrollo para Avilés, y Unosa, creada en 1967 y que tuvo un gran impacto en las cuencas mineras, especialmente en la zona de Mieres. Sin embargo, la dictadura no estuvo exenta de huelgas mineras especialmente importantes en los años 60. Destacan entre todas la Huelgona de 1962, que tuvo repercusión internacional y a la que Picasso le dedicó un dibujo. En estos años también surge una nueva oleada de migrantes asturianos. Sin embargo, esta vez el destino eran zonas de la Europa central como Bélgica, donde se estableció una importantísima colonia asturiana. Con la llegada de la democracia, Asturias se convierte en comunidad autónoma tras aprobarse su Estatuto de Autonomía en 1981. En el 83, Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos es elegido primer presidente electo del Principado de Asturias y desde entonces, sin apenas interrupción, gobernará el PSOE. Con Felipe González en el gobierno de España, el país entraba de lleno en la Unión Europea, beneficiándose Asturias de los fondos europeos que hicieron mejorar sus infraestructuras. Un ejemplo de esto fue la autopista del Cantábrico. Y es verdad que el nivel de infraestructuras mejoró, pero este siguió siendo insuficiente para dinamizar la región. Sin embargo, la entrada en la Unión Europea también trajo consigo el fin del proteccionismo, es decir, el Estado tuvo que crear un plan para cerrar aquellas minas e industrias que perdían dinero. Así que, al igual que otras muchas regiones industriales de la Europa occidental, Asturias afrontaba un proceso de desindustrialización por el cual la siderurgia y minería, que apenas podía competir con los bajos costes de las industrias de los países emergentes, perdía peso en la economía asturiana. La brutal destrucción de empleo que trajo esta decisión dio lugar a nuevas movilizaciones que se extendieron a otros sectores como el naval. El gobierno central creó un plan para mitigar los efectos de estos cierres de industrias, dando generosas indemnizaciones o prejubilaciones a los trabajadores impactados y subvencionando a las zonas más afectadas. La partida más importante de estas ayudas fueron los llamados fondos mineros, que entre otras cosas también se tenían que encargar de crear una industria alternativa que diese trabajo a las comarcas mineras. Sin embargo, los fondos mineros fueron gestionados rematadamente mal y muchas de las nuevas empresas que se fueron creando al calor de los fondos mineros cerraron incluso antes que las propias minas. Esto ha provocado una nueva ola de migración de mano de obra cualificada y no cualificada tanto al extranjero como a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Entretanto, Asturias, todavía con unas infraestructuras por debajo de la media nacional, se desangra con una industria marchita y sin un plan sólido de futuro. De momento, el turismo parece ser el único sector emergente en la región, pero claramente insuficiente. Asturias tiene una cuenta pendiente con su juventud, ofrecer un futuro en la región y dejar de exportar asturianos forzosamente. ¿Y tú qué crees? ¿Ves algún futuro en Asturias? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y nos vemos en los comentarios. También puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.